En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la neotenia literaria para diferenciarla del denominado complejo o síndrome de Peter Pan. Son dos cosas completamente diferentes. En realidad, poco o nada tiene que ver la neotenia en literatura y la neotenia en la cultura, con otras cuestiones como las que se manifiestan en torno al tópico, a la metáfora, al concepto, al síndrome o al complejo, como lo queramos denominar, de Peter Pan. La neotenia y el complejo de Peter Pan se diferencian al menos en 4 cuestiones absolutamente fundamentales, que son las que vamos a mencionar en este vídeo. Pero hay que advertir lo siguiente: todo lo que vamos a decir en este vídeo, como todo lo que decimos en relación con la serie de vídeos destinados a explicar el concepto de neotenia en literatura, sobre todo el concepto de neotenia en literatura, desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria. Insisto, todo lo que decimos en este punto tiene muchas finalidades, no solo la de interpretar la literatura, sino también tiene una finalidad muy importante, que es la siguiente. Con frecuencia se dice que la formación del pueblo llano, la formación de las clases medias y clases bajas es muy importante. Pero yo he observado en los últimos tiempos, incluso en las últimas décadas, he observado algo importante. Las élites tienen una mala formación en literatura. Esto no siempre ha ocurrido así. Las élites en principio eran el modelo de formación técnica, humanística, científica, incluso religiosa, filosófica, en todos los terrenos. Pero en los últimos tiempos las élites han perdido formación en todo lo que tiene que ver con las artes en general, la literatura muy en particular y la formación humanística de manera muy específica. Las élites en los últimos tiempos han perdido riqueza lingüística, han perdido formación lingüística y literaria, pasos auténticamente agigantados. Se han dejado seducir con frecuencia por modelos de éxito elaborados por el mundo anglosajón y no se han dado cuenta de que esta pérdida de conocimientos, esta pérdida importante de conocimientos, deteriora enormemente el alcance de su poder y las posibilidades de preservación de sus estructuras. Esto no es un reproche a las élites, esto es simplemente una advertencia. Esto es algo que debe corregirse, es algo que debe subsanarse, por el bien de las propias élites y por el bien de aquellas personas que, sin formar parte de las élites, de alguna manera, directa o indirectamente, dependen de la gestión que hagan estas élites. A nadie le interesa tener una población con élites mal formadas. Y en estos momentos, las élites no solo de la cultura mediterránea, hispánica, griega, latina, romana, italiana, de la Europa meridional, presentan esta deficiencia, sino que sobre todo esta deficiencia la presentan las élites de la anglosfera. Las élites de la anglosfera sufren esta falta de conocimiento literario, pero no son conscientes de él, e incurren por esta vía de la inconsciencia en la formación humanística, en la neotenia en muchos ámbitos. Sin embargo, esta neotenia, debida a la deficiencia de formación humanística en las élites, digamos, del ámbito hispánico, del ámbito no anglosajón, ha llegado más tardíamente, pero ha llegado con una fuerza enormemente importante. Porque la pregunta que yo les hago a todos ustedes, y es la que he tratado de responder recientemente en un artículo de prensa publicado en Editorial Prensa Ibérica, que se titula ¿Quién enseñará literatura a nuestras élites? ¿Quién se ocupa de la formación literaria de nuestras élites? Verán que esa pregunta no tiene respuesta. Y no tiene respuesta porque las universidades públicas abandonan de hecho progresivamente el estudio de la literatura y de la formación literaria. Pero las universidades privadas, o aquellas universidades que sean públicas o sean privadas, se dedican a la formación de las élites. No es que hayan abandonado la literatura, es que han abandonado a las élites desde el punto de vista de la formación literaria. Y eso es algo que las élites deberían corregir, deberían subsanar. Las élites no se pueden permitir tener entre sus miembros gente que carezca de formación literaria. No pueden permitirse esto. De tal manera que urge que quien tenga conciencia de ello, quien formando parte de las élites esté de alguna manera preocupado por la deficiencia en la formación literaria, la deficiencia en la formación humanística que tienen estas élites, trate de subsanar este problema. ¿Cómo hacerlo? Esto ya es una cuestión que habría que sentarse en una mesa y gestionarlo, habría que organizarlo de la manera adecuada.
pero piensen las élites que desde el momento, y me dirijo directamente a una población elitista preocupada, una población elitista que está en una franja de edad que constituye el grueso del público de mis vídeos, es decir, una serie de personas que con pretensiones universitarias, con una formación universitaria y con un interés en la consolidación de sus estudios universitarios, no solo estudia determinadas actividades académicas o científicas en las que desarrollará su actividad profesional, sino que tiene también una preocupación por las humanidades. En este punto, para hacerse fuerte en este terreno, yo creo que todas las élites, estudien lo que estudien, deberían tener una formación académica fuerte en todo lo que tiene que ver con lengua y literatura, en lingüística y literatura, en diferentes lenguas, por supuesto, y en diferentes literaturas. Pero no pueden prescindir de esa formación porque esto constituye su talón de Aquiles. Es decir, las convierte, desde el punto de vista de todo lo élites que quieran ser, las convierten en un grupo de población muy vulnerable, porque puede ocurrir que el pueblo llano tenga más conocimientos de literatura que las propias élites. Y esto no es que sea un inconveniente, por supuesto, porque no es un inconveniente que alguien tenga formación cultural, pero es una limitación para las propias élites, es decir, que no pueden permitirse ejercer una actividad profesional en el ámbito que sea, desconociendo algo tan importante y tan solidariamente importante como es la literatura, ya que la literatura y la lengua permiten unificar muchísimos criterios a la hora de sentarse en una mesa y desplegar cualquier actividad comunicativa, laboral, profesional, científica, cultural, tecnológica, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que voy a decir en esta sesión está esencialmente orientado a la formación, por supuesto, del pueblo llano, que suele ser bastante receptivo a casi todo, aunque lo interpreta después a su manera y acaba por donde acaba. Y lo mismo cabe decir de las élites, que en principio suelen ser bastante receptivas a casi todas las cosas porque les va la supervivencia en ello, pero que después pues tal vez puedan olvidarse de ellas o minusvalorarlas. Es importante que las élites adquieran una educación literaria que hoy pierden, que han perdido desde hace décadas y que en estos momentos están francamente en una enorme deficiencia y en una enorme desventaja. ¿Cuántas élites han leído el Quijote? ¿Cuántas lo pueden comprender? ¿Quién de las élites puede hablar de lo que significa la poesía de Quevedo? Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa la poesía de Quevedo? Yo puedo aceptar que a ustedes no les importe la poesía de Quevedo, pero después no me vengan recitando frases de Chul Han hablando acerca del estoicismo, de la superación de la infelicidad y de cosas por el estilo, cuando esas mismas construcciones las tienen en Quevedo, las tienen en Cervantes y las tienen en Lope de Vega. Es decir, no me vengan contando el descubrimiento de Mediterráneos de esta mañana, cuando ustedes forman parte de una tradición histórica, literaria, cultural y científica, donde las frases de individuos o de gurús, como el que acabo de mencionar, resultan completamente ridículas al lado, insisto, de la monumental herencia histórica, literaria y cultural y jurídica de la que ustedes proceden. Entonces, claro, mucho cuidado con dejarse seducir por caramelos que no conducen a ninguna parte e ignorar precisamente todo un arsenal de ideas que les ha hecho a ustedes posibles a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía. Es decir, a lo largo de una estructura política, histórica y geográfica donde ustedes adquieren un sentido pleno. Esto es enormemente importante porque una universidad que no preste atención a estas cuestiones acaba leyendo libros de Chul Han o acaba leyendo simplemente frasecitas como las del Principito, que vamos a mencionar a lo largo de esta sesión, porque como digo, en esta sesión tenemos como objetivo fundamental distinguir el síndrome o complejo de Peter Pan de un fenómeno muchísimo más grave, muchísimo más peligroso, que es una auténtica pandemia en el siglo XXI y que es la neotenia. La neotenia, sobre todo literaria, que penetra como neotenia cultural y que afecta también a la neotenia científica en muchísimos aspectos. Entonces, tómense en serio esta cuestión, porque es el talón de Aquiles de las élites y también, por supuesto, el talón Aquiles del pueblo llano. Pero es que el pueblo llano asume muchas menos responsabilidades científicas y políticas que las élites.
de tal manera que, por favor, presten atención en la formación académica y universitaria de las personas más capaces y competentes a estos asuntos, porque no es que nos juguemos el futuro, es que las élites se juegan su supervivencia ante otras élites que tengan mejor preparación que ellas. Téngase en cuenta que en la época romana, en el barroco, incluso en los siglos XVI, también en el Renacimiento, las élites tenían una formación humanística que cuando la han perdido han visto enormemente deterioradas sus posibilidades de supervivencia. No solo de dinero vive el ser humano, ¿eh? Esto es enormemente importante. Evidentemente la salud, el dinero y el amor son las tres cosas que hay en la vida, pero en esta canción se olvidaron de algo muy importante, que es el conocimiento crítico y el conocimiento científico, porque de las tres cosas que hay en la vida, salud, dinero y amor, habría que ampliarla a una cuarta: salud, dinero, amor y conocimiento crítico, conocimiento científico también. Esto es enormemente importante. No le podemos pedir mucho a la canción, pero sí hay que exigírselo a la vida. Entonces, todos ustedes saben que el concepto de complejo de Peter Pan, la idea, la noción de síndrome de Peter Pan, surge en el año 1983, cuando el psicólogo Dan Kiley publica ese libro de hombres que no quieren crecer, los hombres que no quieren crecer, el síndrome de Peter Pan, o el síndrome de los hombres que se niegan a crecer, los hombres que nunca crecieron, por darle la traducción más convencional que tiene este libro. Entonces, en ese libro, el psicólogo Dan Kiley lo que plantea es que se identifican en adultos comportamientos infantiles que tratan de preservar la infancia más allá de las condiciones que biológicamente lo hacen posible. Pero el síndrome de Peter Pan, o el concepto de Peter Pan, de alguna manera se limita simplemente a características o a cualidades personales que, desde el punto de vista del carácter individual, tienden a perpetuar rasgos infantiles en edad adulta, pero no tiene mayores consecuencias. Con estos temas se puede hacer una película, o se puede escribir un cuento, o se puede tener una conversación, pero no tiene, digamos, más consecuencias más allá de todo esto. De hecho, el concepto de síndrome de Peter Pan no constituye ningún tipo de trastorno de personalidad ni de enfermedad clínica catalogada hasta el momento, según podemos identificar. No es una enfermedad, es una característica de formas particulares de ser, más que de formas colectivas de ser. Pero el problema de la neotenia no se limita simplemente a un rasgo del carácter, a una cualidad personal. El problema de la neotenia es la preservación de un comportamiento infantil desarrollado patológicamente en el cuerpo de un adulto que penetra en sus actividades profesionales, políticas, científicas, académicas. Es decir, que la neotenia va mucho más allá que el complejo de Peter Pan. El complejo de Peter Pan no deja de ser una metáfora explicativa de formas puntuales de comportamiento, pero la neotenia es el desarrollo estructural en una edad adulta de una génesis que larvariamente se conserva como tal en el ejercicio de actividades profesionales propias de un adulto. Imagínense ustedes que un mandatario de un país gobernara ese país como un niño puede jugar con sus soldaditos sobre un tablero o sobre un imaginario campo de batalla. Imagínense ustedes que un profesor de universidad, catedrático de teoría de la literatura o de lo que sea, interprete la literatura como un niño pequeño interpreta el Quijote a partir de la lectura del El Principito de Exupéry. Claro, el resultado es una neotenia literaria en el segundo caso y una neotenia política o utópica en el segundo caso. De hecho, la República de Platón es una obra de neotenia política completamente, porque es absolutamente imposible construir una fantasía política como la que describe Platón. Y sin embargo, esa neotenia filosófica ha sido tomado como tratado político por mentes que realmente no sé qué han visto en él, pero desde luego es un resultado abracadabrante por completo. De tal manera que ese infantilismo que penetra sobre todo a través de los capilares de determinadas filosofías, no de todas, y de determinadas interpretaciones literarias, no de todas, pues también se manifiesta en terrenos como el científico o el político, por la vía de las utopías y por la vía de las interpretaciones geopolíticas y políticas de nuestro mundo contemporáneo.
La neotenia se desarrolla sobre todo cuando alguien preserva ese estado infantil en un tercer mundo semántico perpetuado a lo largo de toda la madurez. Y claro, el resultado es espantoso. ¿Por qué? Pues porque ese infantilismo se profesionaliza, adquiere un estatuto científico y político que no resiste, evidentemente, el enfrentamiento con la realidad. ¿Por qué? Pues porque la neotenia, evidentemente, es el mobiliario de un idealismo en virtud del cual la vida humana se convierte en una experiencia incompatible con la realidad. Entonces, claro, si por una parte el complejo de Peter Pan se mueve en umbrales muy poco arriesgados y muy poco comprometidos, porque se limitan básicamente a un carácter personal o familiar, la neotenia no. La neotenia va mucho más allá. El concepto de Peter Pan es una idealización de la juventud, es el permanente retrato de Dorian Gray, en definitiva. Es una idealización de la juventud en tanto que se rechaza madurar, se rechaza crecer, uno quiere ser incompatible con la vejez, uno quiere tener siempre la salud infantil de un niño, es decir, exige sobre todo la idealización de la juventud y más bien la idealización de la infancia, más que de la juventud, de la infancia. Claro, el complejo de Peter Pan implica una dependencia emocional muy fuerte, que puede dar lugar tal vez a trastornos de narcisismo, más o menos intenso, más o menos vulnerable, pero la dependencia emocional del ser humano, todos los seres humanos dependemos emocionalmente de otros, pero hay personas que por las razones que sean dependen mucho más emocionalmente de los demás y esto, bueno, pues supone una gran limitación, supone un gran problema que hay que superar de alguna manera. Pero mientras que en el caso del síndrome o complejo de Peter Pan no tiene mayores consecuencias, si desemboca en un trastorno narcisista de personalidad o si desemboca en otro tipo de trastornos emocionales, pues sí puede tener consecuencias mayores. Por otro lado, el complejo de Peter Pan postula también una evasión de responsabilidades. Es decir, la gente vive sin asumir ningún tipo de responsabilidades, vive en una especie de infancia crónica, pero claro, uno no puede comportarse como un niño más allá de cierta edad, porque con 30 años los comportamientos infantiles ya no se justifican en la ignorancia o en la inocencia, sino en la irresponsabilidad, en definitiva. Por lo tanto, esa evasión de responsabilidades muy típicas del complejo de Peter Pan, pues evidentemente en el caso de la neotenia ya dan lugar a cuestiones mucho más serias. El complejo de Peter Pan también busca un placer inmediato, busca vivir en el hedonismo permanente, pero en condiciones completamente infantiles. Sin embargo, en el caso de la neotenia, ya, como vamos a explicar brevemente, esto es mucho más grave. Esto ya implica algo más serio que simplemente la búsqueda de placeres espontáneos e inmediatos y hasta cierto punto irreflexivos. Y finalmente, el complejo de Peter Pan remite también a una inmadurez afectiva. Es decir, la gente no es capaz de mantener durante mucho tiempo una relación estable, las relaciones duran unos días o a veces unas horas o unos momentos. Es como la gente que dice, bueno, yo he descubierto su obra, Crítica de la razón literaria, y voy a hacer un trabajo de investigación sobre la crítica de la razón literaria. Bueno, y cuando tienen que leer el primer libro, después ya pues pasa una mosca y ya no siguen leyendo o se pierden por el camino o lo que sea. Es decir, hay gente que en un momento dado recibe un estímulo y dice, voy a dedicar mi vida a la actividad religiosa, y después pues resulta que conocen a otra persona y dicen, no, yo me dedico a otra cosa que no sea la actividad religiosa. Bien, vale, de acuerdo. Esta inmadurez afectiva, que es problemas personales, pues para mantener la firmeza en las decisiones, para gestionar las frustraciones, para moverse en situaciones extremas o límites, son propias del complejo de Peter Pan en un estado de poco desarrollo, porque si se desarrolla más ya puede dar lugar a contextos más complicados en variantes que afectan a trastornos de personalidad. Pero la idealización de la juventud, la dependencia emocional, la elusión o evitación de responsabilidades, la búsqueda del placer y del hedonismo y, por supuesto, la inmadurez emocional son características muy propias del complejo de Peter Pan. Pero la neotenia es distinto, es algo diferente. La neotenia no tiene la gracia del concepto de Peter Pan. La neotenia tiene un desenlace mucho más violento, mucho más dramático y mucho más trágico. Entre otras cosas, porque quien adolece de neotenia no es consciente de todos estos problemas. Y no solo no es consciente, sino que cuando los percibe como problemas, los disimula. En primer lugar, no es consciente de ellos. Y en segundo lugar, allí donde percibe
este tipo de deficiencias o de limitaciones los disimula de manera sofisticada, convirtiéndolos en virtudes o en méritos. Es decir, que si alguien tiene una deficiencia emocional, la convierte en un mérito como algo que justifica una atención especial, porque él es especial. Si ustedes leen, por ejemplo, cualquiera de los textos de Chul Han, verán que la neotenia se confirma en todas y cada una de las palabras. Es el ejemplo vivo más actual de neotenia, la que podemos describir. No digo que él sea neoténico, digo que lo que él escribe es un ejemplo manifiesto de neotenia literaria. Aquí no hablo de la persona, hablo de sus textos. Si leemos los textos de Chul Han, vemos que son un ejemplo manifiesto de neotenia literaria. Él es un gran constructor, es un gran arquitecto de neotenias textuales. Básicamente es el prototipo de la neotenia. Pero los neoténicos disimulan con todo tipo de apariencias su dependencia emocional, sus idealismos, sus evasiones, su tendencia al placer hedonista y sobre todo lo disimulan también su inmadurez emocional y su inmadurez intelectual, porque lo que plantean simplemente es un asombro ante todas las cosas. Ellos no manifiestan la idealización de la juventud como un problema, sino como un triunfo, porque niegan la vejez y consideran que la juventud es un divino tesoro, del cual no quieren salir. Por otro lado, las dependencias emocionales las presentan como algo legítimo, como algo fundamental. El ser humano vale más en tanto que atiende emocionalmente a los demás, y sobre todo vale más en tanto que me atiende emocionalmente a mí. Eso es el neoténico. Por otro lado, el placer y el hedonismo del neoténico no es meramente infantil, es muy sofisticado. El placer y el hedonismo del neoténico es alguien que está en un hotel de 5 estrellas contemplando el amanecer y tomando pues caviar de alondra o zumos de lima con piña limonera cultivado en los cocoteros de Hawái, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene que ser eso y no otra cosa. Entonces, este tipo de cuestiones, a ellas no llega Peter Pan. Esto ya es una neotenia amplísima y muy sofisticada. Y por otro lado, la inmadurez emocional se lleva a extremos de inmadurez intelectual, que es el narcisismo de la ignorancia. Es que yo no sé conducir, yo no sé manejar el correo electrónico, yo no sé utilizar los smartphones o todos esos aparatos tan complicados. Yo soy una persona humilde, yo no soy rico, yo no soy rico, pero reciben premios, galardones, viajan en primera clase, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo no sé cómo serán los ricos, entonces. Esto es la neotenia mucho más sofisticada que el complejo de Peter Pan, porque, como digo, el neoténico disimula todo tipo de limitaciones y deficiencias, porque cuando es consciente de ellas las disimula, y cuando no, simplemente es inconsciente del ridículo que puede hacer al exhibir ese narcisismo de la ignorancia, el narcisismo de la modestia. Bueno, el neoténico básicamente es un narcisista galopante. Es un narcisista galopante porque, como digo, exhibe siempre no saber manejar una tecnología que esclaviza al ser humano. Pero ellos viven precisamente en la cúspide de todas estas tecnologías. Critican el capitalismo cuando ellos son un producto del capitalismo. Critican los placeres cuando ellos viven en los placeres más exquisitos y sofisticados. Claro, este es el neoténico posmoderno, ¿no? En definitiva. De tal manera que no permiten como tales las manifestaciones explícitas del idealismo de la juventud, la dependencia emocional, la irresponsabilidad, los placeres inmediatos, obsesivos constantemente, y luego la inmadurez emocional queda revestida, junto con la inmadurez intelectual, de una especie de pose ultra sofisticada. Pero el gran problema del neoténico es que no sabe que no sabe, no sabe que ignora. Esto es una cosa muy propia de los neoténicos, que son totalmente antisocráticos, porque el imperativo socrático exigía ser consciente de lo que uno ignora, ser consciente de la ignorancia propia, de las deficiencias propias. Pero el neoténico, sobre todo el neoténico posmoderno, no sabe que no sabe lo que ignora, porque él se siente muy cómodo y muy completo en su tercer mundo semántico. Entonces él ha diseñado un tercer mundo semántico perfectamente amueblado, perfectamente pulido, perfectamente cromático, perfectamente feliz, en su exhibicionismo narcisista, de tal manera que la formación intelectual deficiente, la inmadurez emocional que lo caracteriza, se convierte en un jardín.
en un jardín de flores que se exhiben ante un espectador que naturalmente no puede acceder a ese jardín. No puede habitar en hoteles de 5 estrellas, no puede viajar en clase de business, no recibe premios y galardones, no ve cómo sus libros de frases totalmente infantiles y parvularias, de pensamientos larvarios, pues se difunden en todo el ámbito de la globalización. Entonces, claro, como digo, el neoténico posmoderno se siente cómodo, se siente reconfortado, se siente pleno, completo en su tercer mundo semántico, exhibiendo narcisistamente sus inmadureces emocionales y sus inmadureces intelectuales. Bien, pero esto cuando se exhibe sin más no es un problema. El problema es cuando el neoténico ejerce funciones políticas, científicas, médicas, culturales y de todo tipo. Ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema importante en una sociedad. Entonces, cuando las élites se dejan seducir por comportamientos de este tipo, las élites tienen un problema a largo plazo y no lo saben. El mensaje básicamente de este vídeo es prevenir a las élites de que incurran en comportamientos de este tipo que ponen en peligro su supervivencia, aunque no lo vean. Es decir, es necesario perder esa inocencia frente a cuestiones que limitan enormemente la preservación de las posibilidades estructurales de aquello que hacemos, indudablemente. Entonces, diferencias entre neotenia y complejo de Peter Pan, cuatro diferencias. Vamos a la primera. El complejo de Peter Pan es individual, la neotenia es colectiva. El complejo de Peter Pan es algo que alguien padece a título personal, bien porque tiene una genealogía propia de su contexto familiar o de su circunstancia personal. Pero el complejo de Peter Pan es individual, es personal, la neotenia es colectiva. La neotenia responde a operaciones estructurales colectivas, moviliza generaciones enteras, se gestiona a través de obras literarias, como puede ser El Principito, o Alicia en el País de las Maravillas, o Harry Potter. La neotenia construye sistemas educativos que tratan de llevarse por delante, insisto, a generaciones y a sociedades enteras. Se extiende a través de medios de comunicación y, por supuesto, ha encontrado en las democracias modernas y sobre todo posmodernas su placenta. Y ha seducido también enormemente a las élites. Es que a veces las élites se creen seguras en su estatuto y no lo están tanto como creen. No deben sentirse tan seguras cuando tienen talones de Aquiles enormemente vulnerables y que conviene que adviertan la vulnerabilidad de esos talones de Aquiles. Claro, la neotenia, insisto, se despliega a través de movimientos generacionales, obras literarias completas, sistemas educativos y democracias modernas y posmodernas y sistemas de comunicación. A esto no llega el complejo de Peter Pan, a esto no llega de ninguna manera. Entonces, claro, cuando se lleva a cabo una infantilización de las masas y una infantilización también de las élites, porque aquí consideramos que son las masas las que carecen de conocimientos, las que carecen de formación, y es cierto, pero mucho cuidado porque las élites en muchos aspectos están también en riesgo de carecer de determinados conocimientos y de determinada formación que es absolutamente imprescindible para su propia supervivencia. Es que no solo se produce una infantilización de las masas, hay también una infantilización de las élites, y de esto las propias élites deben ser conscientes. Por otro lado, hay una interpretación inmadura de la literatura que afecta a las masas porque las universidades masivas no proporcionan una formación profesionalizada de la interpretación literaria. No se enseña a interpretar la literatura, se ofrecen interpretaciones completamente ajenas a la literatura y rotundamente infantiles de la literatura que no conducen a ninguna parte. Por otro lado, hay análisis de la política y de la geopolítica cada vez más utópicos y más ingenuos, es decir, cada vez más neoténicos. De tal manera que la infantilización de las masas y también la infantilización de las élites, la interpretación inmadura neoténica de la literatura por su falta de profesionalidad en las universidades públicas y totalmente abandonada en las universidades privadas, y finalmente análisis de política y de geopolítica que se parecen más al horóscopo que a una interpretación de la realidad, manifiestan claramente la expansión neoténica en muchísimos aspectos de nuestra vida presente, de nuestra vida actual. Ustedes piensen que el lenguaje publicitario es completamente neoténico, porque se dirige a un supuesto destinatario, a un supuesto receptor que parece tonto. Es decir, el lenguaje de la publicidad habla a quien lo escucha como si el que lo escucha fuera bobo,
abiertamente. La mayor parte de los mensajes publicitarios parece que se dirigen a tontos. Y esto no es así, porque la mayor parte de la gente, aunque parezca tonta, no es tan tonta como parece. Es cierto que hay otros que son mucho más de lo que parecen. Vale, de acuerdo, pero nuestra sociedad no es mayoritariamente una sociedad de tontos, es una sociedad de personas inteligentes a las que con frecuencia se les obliga a comportarse, a hablar y a relacionarse con los demás como si todos fuéramos idiotas. Parece que está proscrita la relación sofisticada, la relación profesional entre los seres humanos. Se ha devaluado el usted, se ha devaluado el respeto, se ha devaluado la comunicación, se ha devaluado el uso del lenguaje, por supuesto los conocimientos literarios que se comparten son nulos, y en ese contexto pues el caldo de cultivo es muy propicio para todo tipo de infantilismos, efebocracias y neotenias de todo tipo. Si la primera diferencia entre el concepto de Peter Pan, que es muy individual y personal, y la neotenia, que es colectivo y estructural, es esta, la segunda diferencia tiene que ver con la inmadurez emocional propia del complejo de Peter Pan y la inmadurez intelectual propia de la neotenia. Es decir, que lo que al complejo de Peter Pan es la inmadurez emocional, a la neotenia es la inmadurez intelectual. Y esto ya es muchísimo más grave, porque esta inmadurez intelectual afecta al ejercicio de las actividades profesionales en el terreno de la ciencia, de la política y de la cultura y de la literatura. Entonces, claro, no es lo mismo ejercer o desempeñar un puesto profesional desde una posición neoténica a hacerlo desde una posición científica ajena a la neotenia. Claro, imagínense ustedes que un cirujano se ponga a hacer su trabajo desde una perspectiva completamente neoténica, como si estuviera jugando a las muñecas, a destripar un juguete. Pues claro, el resultado es fatal. De tal manera que la neotenia posee y exige un enfoque que involucra el intelecto, la actividad profesional y la actividad científica, que involucra el conocimiento. Una inmadurez en el conocimiento, una inmadurez cognoscitiva, pone en riesgo la supervivencia de una sociedad. Por eso digo, cuídense mucho las élites de incurrir en neotenia, porque como preserven en el estado adulto comportamientos infantiles y larvarios, en el ámbito profesional eso los hará más incompetentes que otras élites que hayan superado estas cuestiones. Esto es enormemente importante. La neotenia es un comportamiento social, profesional, científico, cultural, infantilizado. Y no se percibe, no se es consciente de esto, no se es consciente de la gravedad que suponen estas afirmaciones completamente neoténicas. Por esta razón, hoy día, sobre todo, la filosofía se ha convertido en un libro de autoayuda, pero en un libro de autoayuda neoténico. Es decir, ni siquiera un libro de autoayuda en el nivel de un Quevedo, por ejemplo, porque los ensayos de Quevedo hoy día pueden percibirse como libros de autoayuda, los ensayos de Séneca igual, pero no de autoayuda neoténica. Quevedo escribe, pero no para niños ni como si fuera un niño. Sin embargo, hay autores posmodernos que nos hacen unas declaraciones que son propias de un bebé, realmente. Y aun si fueran de un bebé, contarían con el privilegio de la inocencia, con la licencia de la inocencia. Entonces, claro, el infantilismo en la actividad profesional es gravísimo, porque eso es neotenia pura. La inmadurez profesional, la inmadurez intelectual, rebasa lo que es el complejo de Peter Pan para diagnosticarse ya como neotenia indudablemente. Porque claro, el problema de la neotenia es que cronifica una inmadurez intelectual y profesional, no solo emocional, sino intelectual y profesional. Y la cronifica inconscientemente, porque el que adolece de neotenia no lo sabe, la exhibe ingenuamente, la exhibe incautamente ante otros a los que considera neoténicos como él. Pero ¿qué ocurre si un neoténico se tropieza con alguien que no lo es? Claro, porque a mí me viene alguien leyendo El Principito y me tiro por el suelo de risa. ¿Por qué? Pues porque yo he leído a Quevedo. Entonces, claro, cuando me vienen con frases del Principito, frente a la lectura que yo he hecho de un Quevedo o de un Cervantes o de un Lope de Vega, comprenderán ustedes que me tiré por el suelo de risa como un vórtice, sin límites, vamos, realmente. Claro, entonces, claro, repito, la neotenia cronifica una inmadurez intelectual y una inmadurez profesional en el ejercicio y en el desempeño de actividades culturales, científicas y políticas, y esto es enormemente grave. Y además es una inmadurez intelectual estructuralmente desarrollada de manera inconsciente, es decir, inconscientemente desarrollada a través de diferentes estructuras que comprometen la calidad de nuestro trabajo y la responsabilidad de nuestro trabajo. Y el problema además de la neotenia
sobre todo en la posmodernidad actual, debido a tanto narcisismo, es que resulta aplaudida y celebrada a través de recursos culturales, de editoriales, de artículos de prensa, de redes sociales, de un lenguaje publicitario, que es la mano que mece la cuna de toda la neotenia vida y por haber, y de sistemas educativos, incluso de determinadas concepciones que en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría se ven completamente encerradas en un laberinto sin salida, en virtud del cual no pueden llamar a las cosas por su nombre, por temor a incurrir en conflictos con lo políticamente correcto. Entonces, claro, cuando lo políticamente correcto confirma, cronifica y legitima una neotenia profesional, mucho cuidado, porque ustedes están en condiciones de perder sus relaciones de competencia en el mercado con otros que no adolezcan de esa neotenia, aunque la finjan. Que no adolezcan de ella, aunque la finjan. Entonces, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con acabar creyéndose la propia neotenia, que a veces se practica simplemente para seducir a un público neoténico que no es tan neoténico como probablemente el seductor pretende que pueda ser o que pueda comportarse. Entonces, mucho cuidado con estos asuntos porque son enormemente peligrosos. De manera que, claro, la neotenia indudablemente es una herramienta acrítica, es una herramienta pauperada y pauperante, empobrecedora de los conocimientos intelectuales de los que dispone una persona. Es la infantilización del conocimiento. Es, por supuesto, un instrumento degenerativo para interpretar la literatura, la historia, la cultura, el arte, la política y la ciencia. Entonces, mucho cuidado con inyectarse neotenia a la hora de ir a trabajar, porque el resultado será de una deficiencia galopante. Cuando muchos empresarios o muchos periodistas dicen que la generación Z, o como las quieran llamar, en definitiva, milenaristas y sucesivos, movimientos generacionales, presentan determinadas características infantiles, esto es neotenia, pero es la neotenia que resulta del sistema educativo que se ha vertido sobre ellos. Ahora bien, una cosa son las apariencias, pero yo he visto mucha gente de 18, 20 y 23 o 25 años que es mucho menos neoténica que muchos adultos de 40, 50 y 60 años. Porque recientemente he oído a muchas autoridades hablar sobre la lengua, y concretamente sobre la lengua española, en unos términos absolutamente neoténicos. Y les aseguro que eran septuagenarios quienes incurrían en este tipo de discursos, hablando de la lengua española como algo que tenía que someterse a imperativos kantianos de claridad, porque la claridad era un imperativo en la comunicación. Claro, si la claridad es un imperativo en la comunicación, entonces podemos destruir la fábula de Polifemo y Galatea, todo el surrealismo literario, todo el culteranismo del siglo de oro, buena parte de los pasajes del Quijote y, por supuesto, también todo el conceptismo de Quevedo. Entonces, claro, cuando interpretamos estas características en tales términos, pues nos vemos completamente perdidos. Por otro lado, hay personas que rizan el rizo y dicen, bueno, es que los jóvenes son neoténicos. Bueno, vamos a ver, pero es que el problema no es que los jóvenes sean neoténicos, lo cual es una redundancia. El problema es que neoténicos sean los septuagenarios, y no por senilidad. El problema es que los neoténicos sean los cuarentones o los treintañeros, y no por otros motivos que apelen a enfermedades mentales o trastornos de personalidad. Es que los jóvenes son neoténicos por naturaleza biológica. El problema es que a partir de cierta edad, la preservación de la neotenia ya implica el estatuto de un tercer mundo semántico desde el punto de vista del conocimiento y de las actividades profesionales. Es que no vale decir, bueno, es que los jóvenes son infantiles o inmaduros. ¿De qué jóvenes hablamos? Porque no es lo mismo ser infantil o inmaduro a los 18 años que serlo a los 25, que serlo a los 35, que serlo a los 70 años. Y hay mucha neotenia septuagenaria, hay mucha neotenia sexagenaria. Es decir, que la neotenia es precisamente la preservación de rasgos adolescentes en un cuerpo adulto, y a veces incluso en un cuerpo senil que todavía no ha llegado al umbral de la senilidad biológica por razones inevitables de edad, porque al final quedamos todos gagás. Pero claro, esa es otra cuestión. Tercera característica que distingue el complejo de Peter Pan de la neotenia. El complejo de Peter Pan y la neotenia se distinguen también por su causa y por su explicación. La causa, una de las causas del complejo de Peter Pan, es siempre individual, es la genealogía individual y familiar de un individuo. Hay gente que ha sido educado en condiciones familiarmente infantiles y las preserva como tales, a veces como un recuerdo de su infancia, otras como una patología infantil, pero digamos que es individual, es familiar, es privada,
no tiene consecuencias fuera del ámbito familiar, privado, personal. Pero la neotenia ya tiene consecuencias estructurales fuera del ámbito genético, fuera del ámbito familiar. Digamos que la neotenia es la preservación patológica desarrollada estructuralmente a lo largo de la vida que preserva el estado larvario o el estado genético. Y eso ya es un problema, eso ya es un enorme problema. Porque ya no se limita simplemente a características o recuerdos personales del ámbito familiar, sino que tiene implicaciones colectivas, implicaciones sociales, implicaciones públicas, implicaciones también políticas. Claro, esto ya evidentemente ya es un trastorno mucho mayor, ya es un problemón de primera categoría, porque en ese punto cabe decir que, insisto, la neotenia mantiene el desarrollo estructural de la génesis en condiciones larvarias a lo largo de la vida. Es que, insisto, cuando digo que mantiene el desarrollo estructural es que a lo largo de la estructura, en el desarrollo estructural mismo de la persona, la neotenia conserva la génesis en su estado larvario, es decir, conserva un comportamiento completamente infantilizado a lo largo del desarrollo estructural y biológico de un ser humano durante décadas en su vida. Es decir, que alguien puede ser septuagenario y completamente neoténico porque tiene un concepto de lengua o de literatura completamente idealizado que nunca se ha enfrentado con él ni a la realidad ni a otros colegas. Y esto ocurre mucho en los gremios académicos, en los gremios filosóficos, cuando las personas que forman parte de ese gremio solo dialogan o solo se comunican entre sí y no mantienen una relación directa con el resto del mundo. A solas, en definitiva, por parafrasear el título del poemario de Vicente Alessandri, mundo a solas, el mundo a solas, en suma. De tal manera que, claro, los procesos neoténicos son procesos masivos, son procesos estructurales, son procesos donde el ser humano desarrolla y manifiesta inconscientemente sus inmadureces cognoscitivas sobre literatura, sobre política, sobre mercado, sobre política, geopolítica, quiero decir, y sobre todos estos aspectos, de tal manera que no es un problema familiar, es un problema social, es un problema de Estado en muchísimos aspectos, y en este caso la neotenia es una pandemia, es un problema globalizado absolutamente en todo Occidente. Habría que ver si otras sociedades como las asiáticas o las islámicas tienen este grado de neotenia, que yo creo que no, pero tampoco lo puedo asegurar. Cuarta y última característica, la neotenia rebasa los diagnósticos clínicos, porque se sitúa, insisto, fuera ya del ámbito de lo que es la medicina. La neotenia no es propiamente una enfermedad, no se trata de una enfermedad. El complejo de Peter Pan puede dar lugar a trastornos de personalidad, puede ser causa de narcisismos, de acuerdo. Pero si la neotenia habíamos visto que tenía una explicación estructural, una causa genética y una explicación estructural, y el concepto de Peter Pan tiene una causa genética y una explicación genética, que no va a ninguna parte, la neotenia no es una enfermedad, no es un objeto de la psiquiatría ni de la psicología. La neotenia es un problema de conocimiento, es un problema de ejercer actividades profesionales en términos infantiles. Eso no es una enfermedad, eso es un idealismo, eso es una falta de preparación ante la vida, y esa es la pandemia del siglo XXI. La neotenia profesional, que se manifiesta sobre todo a través de la neotenia literaria, es decir, cuando alguien tiene una incapacidad para interpretar un texto literario es porque no ha madurado lo suficiente. No solo porque no tiene formación profesional suficiente, sino porque no ha madurado lo suficiente, en definitiva. Entonces, claro, mientras que el complejo de Peter Pan, puede remitir a un diagnóstico clínico, a una descripción clínica puntual, sin mayores consecuencias si es que no da lugar a trastornos de personalidad, la neotenia no. La neotenia afecta a la interpretación profesional, a la actividad profesional, al ejercicio de la literatura, de la interpretación literaria, al ejercicio de la justicia, al ejercicio de la política y de la ciencia. Es que la neotenia compromete aspectos muy importantes de la libertad política, de la autoridad científica, de la originalidad en el arte y de la genialidad en la literatura. Esos aspectos son enormemente importantes, porque ya digo, no es algo inocente, no es un juego de niños, no, es un juego de Estado, es un juego global. Entonces, claro, la persistencia de rasgos adolescentes en adultos, que esto es la neotenia, afecta a conocimientos científicos y a su impartición en universidades, afecta a sentencias judiciales, afecta a procedimientos intelectuales de todo tipo y técnicos, es decir, afecta al intelecto, a la ciencia y a la técnica.
y afecta a ámbitos humanos importantísimos como es la jurisprudencia, la política o la toma de decisiones en una empresa, por no hablar ya de cuestiones económicas. No les digo nada lo que es analizar la economía o las finanzas desde una perspectiva infantil, completamente. Entonces, claro, compromete y frena el desarrollo de cualquier tipo de sociedad. Es que no se puede poner a un neotécnico gestionando una empresa, no se puede poner a un neotécnico como rector de una universidad, no se puede poner a un neotécnico como jefe de planta de cirugía, por ejemplo. Claro, porque, insisto, la neotenia profesional hunde el desarrollo de una sociedad. Y yo observo en las élites excesiva neotenia, mucha neotenia. Se dejan seducir enormemente por la neotenia, sobre todo por la neotenia cultural. Y esto es el primer paso hacia un deterioro masivo del ejercicio profesional en otras actividades humanas. La influencia de la infantilización, insisto, en la libertad política, la autoridad científica, la originalidad en el arte y la genialidad en literatura es el preámbulo para el fracaso profesional de una sociedad carcomida por la neotenia. Porque ya digo que el desarrollo de actividades profesionales, políticas y científicas destruidas por la neotenia nos sitúa en un contexto de condiciones imprevisibles. Y les voy a poner ejemplos de neotenia clarísimo. Mire, ustedes toman el Principito, les voy a leer frases del Principito, para que vean en qué consiste realmente la neotenia literaria. Tomemos estas frases del Principito, que mucha gente toma como ideales de su vida. Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. Estas frases son equivalentes a las que puede ofrecernos en sus libros un pensador como Chul Han, que no digo que Chul Han sea neoténico, porque yo no sé lo que es, ni me interesa saberlo. Yo digo que sus textos son neoténicos. Otra frase: si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mire para ser dichoso. Bueno, era para decir, se ama una flor, o si alguien ama una cucaracha. ¿Y por qué una flor y no una cucaracha? Claro, un entomólogo no es un botánico, un jardinero no es necesariamente un botánico, aunque sepa también de botánica. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Bueno, esto ya está en los evangelios, por sus obras los conoceréis. Si alguien ama una flor, el tema es florista, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Bueno, y era para decir, y si alguien mira pues una botella de agua mineral, basta que sea feliz para que luego vuelva a contemplar el ratón de un ordenador, o cosas por el estilo. Quiero decir, estos son simplemente chorradas, pero gansadas, o sea, ni más ni menos. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Bueno, donde decimos rosa podemos decir otra palabra que rime en asonancia con rosa, por ejemplo, pues no lo sé, cosa, vamos a dejarlo así, en cosa, porque se me ocurren otras palabras que vale más no mencionar. Luego, me pregunto si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Bien, estos son pensamientos totalmente neoténicos. Claro, si esto ustedes se lo leen a un niño, van a crear un adulto neoténico. De hecho, El Principito es una obra que básicamente genera adultos neoténicos. Y este tipo de pseudoliteratura genera adultos neoténicos. La subliteratura o literatura de consumo genera adultos neoténicos. Si ustedes recuerdan un vídeo que recientemente se ha difundido sobre sexagenarios que comparten vivienda para condenar el co-living, esos sexagenarios son completamente neoténicos porque reproducen formas de comportamiento completamente adolescentes. Se entretienen con videojuegos en el salón de su casa, tienen ligues y entonces como del mismo modo que podrían esconderse de sus padres, se esconden de sus compañeros de piso porque dicen hoy tengo un ligue y me dejáis el salón libre para mí, o están en el baño interminablemente porque no acaban mientras el otro tiene ganas de hacer pis urgentemente. Es decir, son comportamientos completamente infantiles y neoténicos. Es decir, hay productos que cuando se les dan a un niño, se les dan determinados productos que se dan a un niño para entretenerlo, lo único que hacen es cultivar un adulto neoténico, es generar un adulto neoténico. Y la mayor parte del sistema educativo, la mayor parte de los contenidos del actual sistema educativo, tienen como finalidad generar adultos neoténicos. De tal manera que esto era algo que antes se hacía con las masas, para mantenerlas controladas, pero es que ahora se hace también con las élites, y las élites no se dan cuenta de ello. Es decir, si yo formara parte de las élites,
prevendría enormemente a aquellas personas a las que quiero educar para que no incurran en estos comportamientos neoténicos que debilitan su propia estructura. No pensemos simplemente que son las masas simplemente las que consumen productos neoténicos, porque las élites consumen tantos productos neoténicos o más intensamente aún que las propias masas. Entonces esto es un mensaje importante. Fíjense ustedes, dice esta otra frase: no era más que un zorro semejante a 100.000 otros zorros, pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Bueno, pues nada, háganse ustedes amigos de los zorros, que ya verán cómo van a terminar. Y cuando te hayas consolado, uno siempre termina por consolarse, bueno, quiero pensar cómo, te alegrarás de haberme conocido. Bueno, pues muy bien. Y todo es así, eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Claro, son frases que podemos considerar como de autoayuda, ¿verdad? Pues de autoayuda. Bueno, entonces a ustedes, si les dicen algo inteligente, se caen de espaldas completamente. Porque si se admiran con esto, es decir, si ustedes alimentan con este tipo de declaraciones su neotenia emocional, pues al final llegarán a ser septuagenarios completamente neoténicos. Porque para esto, mire, les recomiendo las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Cualquier greguería de Ramón Gómez de la Serna resulta más inteligente que cualquier frase del Principito. Les pongo un ejemplo. Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras. Digan ustedes que no. No me gustan esas sillas de tubo metálico que parecen arrodilladas. El mar se pasa la vida duchando a la tierra para ver de hacerla entrar en razón. Las básculas marcan las 12 en punto. Y todo así. La botella es el sarcófago del vino. ¿Oyes ese olor?, dijo ella en el jardín. Esto es neotenia pura, del mismo tipo. Lo más bonito del cristal es cuando se rompe en forma de telaraña. El agua de colonia es el whisky para la ropa. El murciélago es un pájaro policía. Bueno, claro, ya les digo, si después de leer esto ustedes leen a Cervantes o a Quevedo, pues se caen de espaldas, porque experimentarían una sobredosis de inteligencia. La neotenia cultural, la neotenia literaria es la pandemia del siglo XXI, y no solo afecta a las masas, afecta también a las élites. Y por eso digo, mi pregunta es: ¿quién enseñará literatura a las élites en el siglo XXI? Respóndanse ustedes mismos. Pero desde la neotenia literaria no solo no aprenderán nada, sino que perderán el poder paulatinamente que durante tanto tiempo ha costado conseguir.